Dice por ahí la escritura en el libro de Génesis, capítulo 28, que Jacob tuvo un sueño, ¿verdad? Y dice que él veía una escalera que descendió del cielo y se posó sobre la tierra. Y él en ese sueño dice que veía ángeles que descendían y que subían, ¿verdad? Que ascendían y descendían. Y cuando él despierta de ese sueño, dice que él estaba sorprendido, pero a la vez estaba como espantado, ¿verdad? Y él dice que a ese lugar lo nombró Betel, que representa o que significa la casa de Dios y puerta del cielo. Pero fíjate, hermano, en el capítulo 35, a la ciudad Betel le agregó una palabra. Él ya no era Betel, sino era el Betel. Entonces, Betel, en Génesis 28, Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Pero ya en Génesis 35, el Betel significa el Dios de la casa de Dios. Amén. Amén. Entonces nosotros nos encontramos en el Betel, en el Dios de la casa de Dios, hermano. Vamos a hacer una oración, para iniciar esta enseñanza, ¿verdad? Que se va a llevar a cabo en esta tarde. Y que sea Dios quien tome el control, que sea el Espíritu Santo quien nos ministre, ¿verdad? Y Padre, te damos las gracias en esta tarde, bendito Dios Todopoderoso, porque ya nos permitiste alabar, glorificar, exaltar tu nombre, Señor. Nos permitiste gozarnos delante de tu presencia en medio de la alabanza, Señor. Y en esta hora, bendito Dios Todopoderoso, en tus manos ponemos esta enseñanza, Padre Celestial, para que sea conforme a tu voluntad, Señor, esta revelación que tú nos vas a dar, este alimento, Señor, que sea nuestro alimento constitutivo, Señor, que nosotros nos nutramos, Señor, en esta tarde de tu palabra, así como también, Señor, permite que seamos hacedores de tu palabra, bendito Dios Todopoderoso, que la llevemos a la práctica, Señor, para de esa manera vivir una vida práctica de iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Hoy te voy a hablar de algo que yo no suelo predicar mucho, hermano, ¿verdad? Porque dice el apóstol Pablo, decía el apóstol Pablo, que a donde quiera que él iba, no hacía otra cosa más que predicar a Cristo, ¿sí? A donde quiera que él iba, él no sabía nada, lo único que sabía era a Cristo. Entonces, es importante que nosotros tengamos conocimiento de cómo opera Satanás, ¿verdad? Y no es que nosotros nos guste hablar de él, pero es importante que sepamos, ¿verdad? Vamos a ver un estudio con respecto a 4 puntos, ¿verdad? Cuatro aspectos o 4 puntos de la obra que Satanás realiza. Pero no vamos a alcanzar a verlos todos, hermano, porque es un estudio muy largo. Yo voy a tocar el primer punto, sí, que es cómo Satanás actúa a través de la mente del hombre, ¿sí? Satanás actúa en la mente del hombre, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con 3 citas bíblicas bases, ¿verdad? Santiago capítulo 4, versículo 7, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9, y Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Esas van a ser citas bíblicas bases, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios ahí en el libro de Santiago, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 7. Jacobo
Santiago era Jacobo, nomás que le cambiaron el nombre a Santiago. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y como resultado, ¿qué dice? Huirá de vosotros. Entonces, tú te das cuenta, hermano, que para poder vencer a Satanás, o sea, no vencerlo porque Satanás ya está vencido, ¿verdad? Pero todo el tiempo Él va a venir a nuestra vida para que nosotros tropecemos. Va a venir a nuestra vida a poner trampas, a poner obstáculos para que nosotros tropecemos. Entonces dice, someteos a Dios. Tiene que haber una sujeción, tiene que haber un sometimiento, ¿verdad? Resistir al diablo, resiste la tentación, porque el diablo es igual a tentación. Si tú te das cuenta, en el desierto Jesús fue tentado, Él no fue atacado, ¿sí? Él no hizo una guerra espiritual, ¿verdad que no? No hizo guerra espiritual, Él fue tentado, él fue probado, una prueba, una tentación, porque una tentación es una prueba. Entonces, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí está la clave, ¿verdad? Primero de Pedro 5, capítulo 5, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios, sed sobrios, ¿verdad? Tiene que haber una sobriedad. ¿A qué? ¿Sobriedad a qué? ¿A qué tiene que ser esta sobriedad, hermano? Sí. Al pecado. No es ser sobrio al alcohol, a la droga, al pecado en general, ¿verdad? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que no somos los únicos, hermanos, que estamos padeciendo. En todo el mundo, el cuerpo de Dios, en todo el mundo, el cuerpo de Cristo, en todo el mundo la iglesia está padeciendo. Está siendo tentada, está siendo puesta a prueba, ¿verdad? Unos de una manera, otros de otra, pero en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Pedro nos manifiesta puntos importantes: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Entonces tenemos que mantenernos en santidad y velar todos los días. Y 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, nosotros tenemos un conocimiento, ¿verdad?, de que existe un adversario que todo el tiempo está maquinando cómo hacernos caer, cómo hacernos tropezar para que nosotros nos apartemos del Señor. Amén. Entonces la Escritura lo nombra el tentador, lo nombra Satanás, lo nombra el adversario, ¿verdad? Bíblicamente a Satanás se le conoce de varias maneras, varios nombres, pero Apocalipsis 12:9, ¿sí?, lo menciona como el dragón, la serpiente antigua. Dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás.
el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, también vemos que se le da el nombre del gran dragón. Y luego dice la serpiente antigua. ¿Sí sabes por qué el dragón y la serpiente? Mira, en Génesis era el dragón, era la serpiente, ¿verdad? Pero su poder a través de la escritura, hermano, se fue intensificando y se convirtió en un dragón ya en Apocalipsis. Eso significa que Satanás intensificó su poder, su maldad se intensificó, ¿sí? Y ya dejó de ser una serpiente, ahora es un dragón. Lo mismo sucedió con Dios. En el principio era un espíritu, el espíritu de Dios, pero si tú vas a Apocalipsis, ahí ya te habla de los 7 espíritus de Dios que están delante del candelero, delante del trono de Dios. Amén. Entonces, dice la escritura, hermano, nos narra la escritura ahí en el libro de Ezequiel, que Dios había creado a un querubín, ¿sí? Dios creó a Satanás como un arcángel, como un querubín, ¿sí? Y Ezequiel capítulo 28, versículo 12 y 14, nos describen cómo era este querubín, cómo era este ángel antes de rebelarse en contra de Dios. Esto nomás es una pequeña introducción. Entonces dice la escritura: hijo de hombre, levántate, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Fíjate cómo la escritura, cómo el libro, cómo Ezequiel describe cómo era este querubín, cómo era Satanás. Tú eras, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Amén. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborilos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Entonces te das cuenta cómo era un ser de luz perfecto, un querubín que tenía un poder, una autoridad, una jerarquía más en un rango más elevado que todos los demás ángeles, arcángeles, ¿sí? Que todos los serafines, que todos los querubines. Él era el más, en el rango más alto estaba él. Pero dice que antes de que él fuera creado, Dios ya tenía preparados los instrumentos de la alabanza que él iba a utilizar, ¿verdad? Así como cuando un niño va a nacer, los papás preparan la cuna, preparan las chambritas, los baberos, todo lo que el niño va a ocupar para recibirlo. Así Dios hizo lo mismo para este querubín. Pero después este querubín, hermano, se corrompe a causa de su hermosura, a causa de su sabiduría, se corrompe, ¿sí? Y se rebela en contra de Dios. Dice Isaías 14, versículo 12 al 14. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, este querubín perfecto, hermoso, poderoso,
Y entonces su corazón se llena de maldad, su corazón se corrompe al grado de rebelarse en contra de Dios, al grado de ¿cómo se dice? De querer poner un trono al lado del trono de Dios. Amén. Entonces, por consiguiente, ¿qué sucede, hermano? Que este ángel es arrojado a la tierra. ¿Sí? Fue expulsado del Edén, del huerto de Dios. Pero este Edén, hermano, del cual nos está hablando Isaías, ¿sí? Este Edén, hermano, no es el Edén en donde Adán y Eva fueron puestos. Este es un Edén celestial, y el Edén donde Adán y Eva fueron puestos es un Edén terrenal, ¿sí? Entonces, en el texto original griego, Satanás significa oponente o adversario, porque él se opuso a Dios, o se convirtió en su adversario, su enemigo, su principal enemigo. Amén. Entonces, todo el tiempo, hermano, Satanás, desde el inicio, ¿verdad? Desde la eternidad, porque esto sucedió en la eternidad, en el cielo, se opuso a Dios, se rebeló en contra de Dios, ¿verdad? Se rebeló en contra de los propósitos de Dios. Amén. Entonces, vamos a examinar, hermano, la forma en que el diablo ataca a los hijos de Dios y cómo ellos le resisten. Entonces, 4 aspectos de la obra que realiza Satanás. La primera es: Satanás actúa en la mente del hombre. Ese es el punto que vamos a tocar hoy, porque está un poquito largo, ¿verdad? No alcanzamos a hacer todo en una enseñanza. Pero Satanás actúa en la mente del hombre. Otra manera en la cual Satanás obra en el hombre es: actúa en el cuerpo del hombre. Punto número 3, Satanás actúa en la conciencia del hombre. Y punto número 4, Satanás actúa en las circunstancias. ¿Sí? Esto está bien tremendo, hermano, porque cuando tú estás pasando por una circunstancia difícil, Satanás va a actuar. Satanás la va. Mira, por una parte Dios la utiliza para procesarte, pero por otra parte Satanás la utiliza para atacar. Saca provecho de esa situación. ¿Para qué? Para hacerte caer, para que tú tropieces, para que tú caigas en desánimo y digas, Dios ya no me oye, Dios no me ve, no me escucha, ¿verdad? Pero vamos a tocar el punto número 1, Satanás actúa en la mente del hombre. Amén. Dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, fíjate bien, hermano, aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que saber. Cuando los cristianos se ponen a hacer guerra espiritual contra Satanás, esa guerra que ellos están haciendo, ¿contra qué es? O sea, es contra Satanás, pero ¿contra qué? Vamos a hacer guerra espiritual, ¿por qué? ¿Sí? Fíjate Satanás en donde opera él, en tu mente, ¿sí? Y conforme a esta escritura dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando, mira hermano, escucha, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero si te das cuenta,
lo que el apóstol Pablo nos está hablando a través de esta escritura. Una guerra espiritual, hermano, se tiene que levantar para derribar todos los argumentos que existen. ¿Cuál sería un argumento? Un argumento, hermano, por ejemplo, sería que tú hagas guerra espiritual para derribar el argumento, un ejemplo, de las tradiciones. ¿Sí? Hacer guerra espiritual, hermano, para derribar un argumento de la cultura, las culturas. Esas son las fortalezas, hermano, porque conforme a lo que dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 6, dice que la lucha es contra principado, contra potestades, contra gobernadores, contra seres espirituales de las tinieblas. ¿Sí? Entonces, los principados, hermano, son dentro del ejército de Satanás, son los que tienen el rango más elevado. Pero un principado no va a venir a tu vida a tomar posesión sobre ti. Un principado, hermano, opera en zonas geográficas. Por ejemplo, en un país, en una ciudad, en una colonia, ¿sí? Pero no en una persona en específico, hermano. Un principado no hace eso. Nosotros vemos un ejemplo en el libro de Daniel capítulo 10, cuando dice la escritura que este hombre de Dios estaba orando, ¿verdad? Estaba elevando unas peticiones porque había una guerra que se estaba llevando a cabo. Entonces dice que él estaba orando a Dios y tuvo que ayunar 21 días, hermano. Y cuando él está ayunando, dice que pasando 21 días viene un ángel de parte de Dios, un ángel mensajero, y le dice: desde el primer momento en que tú elevaste una petición a Dios, Dios escuchó y contestó. Es decir, este ángel venía con la respuesta. Pero ¿qué le pasa a este ángel? Dice: estaba el príncipe de Persia. O sea, él estaba hablando a la esfera espiritual. Estaba el principado de Persia y no me dejaba pasar para que yo te diera la respuesta de parte de Dios, hasta que no vino el arcángel Miguel y peleó contra este principado y lo derrotó. Entonces te das cuenta que un principado está parado en una área geográfica o en una zona geográfica donde él tiene el control sobre multitudes de personas. Entonces, las culturas, hermano, las tradiciones son obra de los principados. Y cuando dice la escritura que tenemos nuestras armas, las armas de nuestra milicia, dice que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanten en contra del conocimiento de Dios. Entonces, ¿tú te das cuenta, hermano, contra qué se tiene que hacer la guerra espiritual? La guerra espiritual se tiene que hacer contra todo lo que se opone a la palabra de Dios. No vamos a hacer guerra espiritual para que el Señor restaure mi familia. No, hermano. Porque a lo mejor el propósito de Dios no es ese. Entonces, derribando todo argumento y toda altivez. Amén. Dice la escritura: las armas de nuestra milicia. La palabra armas, hermano, ¿sí?, proviene del latín y tiene que ver, es un léxico. La palabra arma es un léxico de la palabra armadura, ¿sí? Y esta palabra viene del latín y se pronuncia armatura y significa traje para protegerse de los instrumentos de combate del enemigo.
¿sí? Tiene unos componentes léxicos que es arma, que significa instrumento de guerra. El otro componente léxico es dor, que es un sufijo que indica agente. Y el otro es ura, que significa resultado de la actividad. Amén. Entonces, en el griego la palabra armadura se traduce como panoplia. Panoplia. Y significa todo el equipo de guerra que usaba el soldado común de la infantería en los tiempos bíblicos. ¿Sí? Entonces, dice el apóstol Pablo, porque nuestras armas, ¿sí? ¿De qué se compone una armadura, hermano? De muchas piezas, y cada pieza, hermano, es una arma. No precisamente tienen que ser hachas, cuchillos, ¿sí? Entonces, en el libro de Efesios, hermano, en el capítulo 11 y 12, la palabra de Dios nos habla de la armadura de Dios. Precisamente en el versículo 13, 14, nos habla de la armadura de Dios. Pero en el versículo 11 y 12, la armadura de Dios, hermano, se refiere a una metáfora que el apóstol Pablo utiliza, ¿sí? ¿Por qué? Porque él de esa manera les hace ver a los creyentes que tienen que estar preparados para las acechanzas del diablo. Por eso dice la escritura ahí, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa esto, hermano? Que en el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo, en ese momento, hermano, nosotros nos convertimos en enemigos del diablo. Somos su principal objetivo. Y como Satanás anda como el león rugiente, ¿verdad? Buscando a ver a quién va a destruir. Por eso dice Pablo, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que tú puedas resistir, hermano, los trancazos que te van a llegar, los ataques, amén. Entonces dice Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no podemos pelear pelear una guerra espiritual, hermano, con armas terrenales. Tiene que ser en el espíritu. Lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente y también se tiene que pelear espiritualmente. Amén. Entonces, ¿cuáles son las armas de las cuales está hablando el apóstol Pablo? Porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, son espirituales, son poderosas para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Pero ¿cuáles son estas armas? La verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu y la oración. Esas son las armas que Dios nos ha dado, las armas de nuestra milicia, porque nosotros pertenecemos al ejército de Dios. Entonces, ¿cuáles son estas armas? La verdad, Cristo, amén, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu y la oración. Estas son nuestras armas, hermanos, con lo que tenemos que hacer una verdadera guerra espiritual.
Y la guerra espiritual no se va a llevar a cabo como nosotros hemos acostumbrado a hacerla. Tú te tienes que poner la armadura de Dios. Lo único que tenemos que hacer para llevar a cabo la guerra espiritual es ponernos la armadura de Dios. ¿Sí? Tenemos que traer puestas todas estas características: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos que estar equipados con 11 cosas. La verdad, hermano, ¿qué es la verdad? Es Dios en Cristo como nuestra realidad en nuestro vivir. Esa es la verdad. En otras palabras, Cristo mismo expresado en nuestra vida. Cristo mismo manifestado en nuestra vida. Esa es la verdad. ¿Sí? Y luego dice el apóstol Pablo, Efesios 6, ¿verdad? Déjale, pongo acá porque luego me hago bolas. Efesios 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Amén. Dice el versículo 14. Por tanto, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Amén. Entonces, dice la Escritura: ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, hermano, es otra arma que el Señor nos ha dado para poder resistir el día malo, para poder estar firmes. Nos dio la verdad, ya nos equipó, ¿verdad? La verdad. Amén. La coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia, hermano? La coraza de justicia, hermano, sí representa el pecho. Porque conforme a las armaduras que los guerreros usaban, es una parte que va en el pecho y protegía a los guerreros, ¿verdad? de los espadazos que venían a ellos en esta área del pecho. Entonces, la coraza de justicia, hermano, sirve para proteger nuestra conciencia. Estamos hablando en términos espirituales, ¿verdad? Sirve para proteger nuestra conciencia, ¿sí? ¿Por qué nuestra conciencia tiene que ser protegida? Porque Satanás, hermano, todo el tiempo nos está acusando. Él es el acusador. Él entra delante de la presencia de Dios y te acusa, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar protegidos con la coraza de justicia? Porque de esa manera mi conciencia va a estar tranquila, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestra lucha contra Satanás, hermano, nosotros necesitamos tener una conciencia libre de ofensa. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que haber un motivo por el cual Satanás nos acuse. Porque si tú estás tantito mal con un hermano o con una persona, que tú estés mal, ese es un motivo, ese es una pequeña apertura que tú le estás dando al enemigo para que él vaya y te acuse, ¿sí? Delante de Dios. Amén. Y entonces, si Satanás encuentra una situación, algo pequeño en lo cual él te pueda acusar, va a dañar tu conciencia. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos ser libres de toda ofensa. ¿Sí? Si tú estás mal con alguien, ponte a cuentas, dice la Escritura, no dejes que se meta el sol sin ponerte a cuentas. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mantener protegida nuestra conciencia? Tenemos que ser justos. Tenemos que ser personas rectas, hermano, tanto con Dios como con
los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no somos justos, si nosotros no somos rectos, estamos dando cavidad al enemigo. Amén. Entonces, si nosotros estamos, aunque sea un poco mal con los hombres, Satanás nos va a acusar. Ya ahí tiene ¿cómo se dice? Una excusa, ¿sí? Tiene algo con que acusarnos delante de Dios. Entonces, eso hace que se abra una pequeña grieta, ¿sí? Para que Satanás pueda entrar en nuestra conciencia. Amén. Entonces, ¿qué? Si Él entra en nuestra conciencia, hermano, ¿qué va a pasar? Que mi fe, porque se va a hacer una grieta, mi fe, mi confianza que yo tengo en Dios puede ir, ¿cómo se dice? Menguar, se puede salir por esa grieta. Pues la coraza de justicia sirve para proteger nuestra conciencia. Amén. El calzado del Evangelio de la paz. Otra arma que el Señor nos dio. Amén. Mira, hermano, el calzado del apresto del Evangelio de la paz, hermano, representa firmeza. Amén. ¿Sí? Representa cimiento, estar cimentados. Entonces, en una batalla, hermano, contra Satanás, nuestros pies tienen que estar calzados, ¿sí? Para nosotros poder resistir, hermano, para poder estar firmes, ¿sí? Para poder estar fortalecidos y tener una posición firme, hermano, una posición fuerte, donde vengan los ataques del enemigo y no te tambaleen, pero no te tumben. Amén. El calzado del apresto del Evangelio de la paz, hermano, no es para que nosotros caminemos, para ganar una carrera, para ganar un premio. El calzado del apresto del Evangelio de la paz sirve para estar firmes en los caminos del Señor. Eso es lo que nos da nuestra firmeza, es lo que nos afirma. Amén. Después está el escudo de la fe. Amén. Sobre todo, versículo 16, Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, el escudo de la fe, hermano, dice la Escritura que necesitamos ceñir nuestros lomos con la verdad, cubrir nuestra conciencia con la justicia, calzar nuestros pies con el calzado del apresto del Evangelio de la paz, ¿sí? Y tenemos que protegernos todo nuestro ser, hermano, con el escudo de la fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder estar firmes en la batalla. Acuérdate que cuando tú te conviertes a Cristo, se da inicio, hermano, por otro lado, ¿sí? A una batalla espiritual. Y esto es todo el cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo de Cristo está librando esta batalla. No solamente somos nosotros. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar equipados con la armadura de Dios. Y muchas de las veces, hermano, nosotros no nos equipamos con esa armadura. ¿Y qué es lo que sucede, hermano? Que vienen los desánimos. Viene la prueba, viene la tribulación, viene la tentación, viene el desánimo. Cedemos a la prueba, viene el desánimo. Amén. Entonces, ¿cuáles serán los dardos de fuego del maligno? Las tentaciones. Los dardos de fuego del maligno son las tentaciones. Los dardos de fuego del maligno son las pruebas, son las dudas que de repente nosotros generamos. Que Satanás se introduce en nuestra mente y genera una duda, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Y cómo es que Dios, siendo Dios, permite que todo esto pase? ¿Sí? Y esa pregunta, ¿qué va a generar? Una duda en una persona inmadura,
genera una duda, las mentiras y los ataques de Satanás, hermano. Entonces, los dardos de fuego, hermano, pueden ser un pensamiento que Satanás lanza en contra tuya. Este pensamiento se introduce en la mente, hermano, y después empiezas a darle cavidad a un pensamiento que no proviene de ti. ¿Sí? A un pensamiento que no proviene de Dios, un pensamiento que Satanás implantó en tu mente. Y le empezamos a dar cavidad, hermano, y nos empezamos a hacer una peliculota, y cuando menos acordamos, ya nos deprimimos todos. Ya tomamos decisiones equivocadas. ¿Sí? Mira, hermano, yo una vez escuché un testimonio que a mí cuando yo lo escuché, hermano, me causó así como gracia, pero es algo fuerte, hermano. Yo hace muchos años, hermano, yo asistí a un grupo de AA, y un día yo escuché un testimonio de una persona que decía que pues él estaba rehabilitado, se estaba rehabilitando a través del programa de AA, porque él había sido alcohólico. Y en su vida de alcoholismo, hermano, él platicaba que pues había muchos problemas en su matrimonio, y entonces la mujer le puso el cuerno. ¿Sí? Entonces ellos se reconcilian, etcétera, ¿verdad? Y dice que un día él llega a su casa, ya con el programa, llegó a su casa, se estaba tomando una tacita de chocolatito, y su esposa le arrimó un traste así con pan, en una canastita así tapado. Mira, mi viejito, para que te eches un pan con tu chocolatito. Entonces, cuando él destapa el pan, le quitó así como una servilleta, dice que hasta arriba estaban unos cuernos. ¿Sí? Un pan, o sea, unos cuernitos. Y dice que cuando él vio los cuernos, empezó a generar. Y ya te imaginarás todo lo que dijo de su mujer en sus pensamientos. Y dijo, esta se está burlando de mí, me está diciendo cuernudo. ¿Y qué crees que hizo? La agarró a trancazos y le dijo que por qué se estaba burlando de él de esa manera, que por qué le estaba diciendo cuernudo. Cuando la señora, me imagino yo que pues de buena voluntad, ¿verdad? Le arrimó el panecito. Entonces date cuenta cómo Satanás atacó. Satanás lanzó un dardo de fuego, hermano, y ese dardo de fuego, como él no estaba protegido, ¿sí? Entró ese dardo de fuego, y ese dardo de fuego, hermano, generó un pensamiento. ¿Y hasta dónde llegó esta persona? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos conocimiento de esto, hermano? Porque muchas de las veces, hermano, a nosotros se nos ha dicho que la batalla está en la mente. Y efectivamente es cierto, hermano. ¿Por qué? Porque Satanás lanza esos dardos de fuego. Esos pensamientos, hermano, perversos que a veces tenemos. ¿Sí? Esos pensamientos que son pensamientos que ni siquiera son de nosotros, no son pensamientos que nosotros estemos generando, sino son pensamientos que se nos son sembrados. Les empezamos a dar cavidad, hermano, y entonces de esa manera nosotros caemos en el juego de Satanás. Amén. Entonces tenemos que estar protegidos, hermano, de nuestra mente, nuestra conciencia. Después dice la Escritura, y tomando el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, hermano, nos protege precisamente de nuestra mente. ¿Sí?
El yelmo de la salvación, hermano, era en aquellos tiempos, era como un casco que los guerreros traían para cuando venían los trancazos acá en la cabeza. ¿Sí? Entonces el yelmo de la salvación nos protege contra nuestra mente y contra nuestro intelecto, para que cuando Satanás lance esos dardos de fuego no penetren. ¿Sí? Ese yelmo de la salvación nos protege contra los pensamientos negativos que son disparados por Satanás. Amén. Y luego dice ahí en el versículo 17: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, si tú te das cuenta, hermano, fíjate, de las 7 partes de la armadura, solamente hay una que es la que nosotros usamos para atacar al enemigo. ¿Cuál es? La espada del Espíritu. La espada, mira, las otras 6 partes de la armadura de Dios nos sirven para protegernos, pero la espada del Espíritu, hermano, nos sirve para atacar. ¿Sí? ¿De qué manera vas a atacar, hermano, o vas a contraatacar las acechanzas de Satanás? Con la espada del Espíritu, porque la espada es para pelear, para atacar. Y la espada del Espíritu, hermano, ¿sí?, representa la palabra de Dios. Jesús, hermano, cuando se le presentó Satanás en el desierto, después de que ayunó 40 días, dice la Escritura, hermano, que le dijo Satanás: si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y si tú te das cuenta, hermano, por así decirlo, eso fue el ataque de Satanás hacia Jesús. Pero ¿con qué le contraatacó Jesús? Con la palabra de Dios, con la espada. ¡Pum! Le dio un espadazo, por así decirlo, ¿verdad? Cuando le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí él sacó su espada y empezó a pelear. Porque él estaba citando una cita bíblica del libro de Deuteronomio, que era la palabra de Dios. Entonces, ¿tú te das cuenta con qué vamos a combatir? ¿Con qué vamos a combatir al enemigo? Con la palabra de Dios. Amén. ¿Sí te das cuenta que bíblicamente nos han enseñado mal, hermano? ¿Cómo nos han enseñado a pelear las guerras espirituales? A través de la pura oración, a través del ayuno, a través de las vigilias. Y si tú te das cuenta, en el libro de Efesios, hermano, no habla de ayunos, no habla de vigilias. Sí habla de oración ahí en el versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces la oración, hermano, fíjate, la oración tiene que ser general. Estamos hablando de que nos reunimos varios hermanos en oración. La oración es general y la petición, ¿sí?, es ¿cómo se dice? La petición es personal. La petición es específica y es personal. Entonces, cuando tú vas a elevar una petición a Dios, tú vas a pedir para ti. Pero cuando tú vas a elevar una oración a Dios, la oración se lleva a cabo grupalmente. Amén. Entonces, las dos, tanto la petición como la oración, son necesarias, hermano.
¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder tener de esa manera una vida práctica de iglesia. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una vida práctica de iglesia, en otras palabras, vamos a vencer. Amén. Entonces, los argumentos y las tentaciones, hermano, de Satanás, ¿sí? Satanás tiene argumentos para acusarte con Dios, pero también tiene tentaciones para que tú caigas en la tentación y él pueda tener un argumento. ¿Qué son los argumentos? Mira, en el griego la palabra argumento se traduce como razonamiento. ¿Sí? ¿El razonamiento en dónde se encuentra? En nuestra mente. Con tu mente tú razonas, ¿verdad? Entonces muchas de las veces Satanás nos oprime con imaginaciones, hermano. Te empiezas a hacer imaginaciones, ¿verdad? Y como el hombre es insensato, hermano, ¿sí? Piensa que esas imaginaciones son suyas. Y cuando nosotros, hermano, caemos en esa parte de que pensamos, no la creemos, de que esas imaginaciones son de nosotros, hermano, ¿sí? Entonces Satanás toma control de nuestra mente. Y una vez que él toma control de nuestra mente, hermano, nos va a dar una zarandeada de aquellas acá en la mente, ¿verdad? Entonces, todas las tentaciones, hermano, la mayoría de las tentaciones empiezan por la mente, ¿sí? Ahí, hermano, se da origen a todo, y esa tentación, ese pensamiento puede llegarse a convertir en pecado. ¿En qué momento algo se convierte en pecado? Mira, hermano, la escritura habla de pecados. Pero hay una parte, hermano, hay una parte del mundo donde, o en muchas partes del mundo, se enseña, ¿verdad? En la religión predominante, que existen pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Pero bíblicamente solamente existe pecado, ¿sí? ¿Tú crees, hermano, que si tú, fíjate bien en lo que te voy a decir, si tú en tu mente, tú crees que si tú en tu mente, un ejemplo, generas, un ejemplo, hermano, que tú estás robándole a alguien dinero, que tú lo estés imaginando, tú estás imaginando en tu mente que te metes a robar a Electra, te metes a Electra a robar con unas metralletotas. ¿Tú crees que eso sea pecado? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estás dando cabida al lado del enemigo. Pecado hasta que tú lo lleves a la práctica, a la obra. ¿Sí? Mientras ese pensamiento no se haga vivo, no es pecado. ¿Cuál es el único pecado que tú puedes cometer con tu mente? Solamente hay uno. Y Jesús le dijo ahí por ahí a unas personas, les dijo: todo aquel que ve a una mujer y la desee en su corazón, ya adulterado. Ese es el único pecado que tú cometes con la mente. Cuando tú ves a una mujer con deseos sexuales, o cuando la mujer ve a un hombre con deseos sexuales, ese sí es pecado. Pero si tú, por ejemplo, en tu mente generas, me voy a emborrachar ahora el 10 de septiembre, el día del grito, no es pecado porque no lo estás llevando a la práctica. ¿Sí estamos entendiendo?
Pero ese pensamiento, hermano, que se está generando en la mente, que Satanás ya lanzó como un dardo de fuego, que no proviene de Dios ni tampoco es tuyo, ese pensamiento se puede convertir en un acto. Lo puedes llevar al acto y una vez que se lleva al acto, pecaste. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es bueno, hermano. Entonces, por lo regular, todas las tentaciones inician acá. Por eso tenemos que estar vestidos con la armadura de Dios, protegernos con el yelmo, ¿sí? Entonces, como hijos de Dios, tenemos que rechazar todo pensamiento, hermano. Todo pensamiento tenemos que rechazarlo. Porque también, hermano, Satanás te puede lanzar un dardo de fuego de luz. Y tú vas a decir, ay, escuché la voz de Dios, Dios puso en mí. ¿Sí estamos entendiendo? Como una persona, hermano, que un día dijo que Dios le dijo que dejara a su familia. ¿Sí, hermano? ¿Tú crees que el Señor va a poner, o sea, tú crees que eso es algo que provenga de Dios? Que Dios te dice, deja tu familia y vete para otro lado y allá vas a hacer una vida. Entonces tenemos que rechazar los pensamientos, hermano. Satanás todo el tiempo va a actuar a través de nuestra mente, ¿sí? Entonces debemos de estar bien velando, dice la Escritura. Si te fijas que dice ahí en el versículo que era, estad pues firmes, ceñidos, vestidos de vuestros lomos. 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes un pensamiento, hermano, que no proviene de ti y tú lo rechazas, Satanás se va, el tentador se va. Pero muchas de las veces, hermano, nosotros damos cavidad. Satanás, hermano, te puede atacar a través de un sueño. Puede poner sueños en los cuales, hermano, tú vas a ser atacado, vas a ser oprimido. Y si tú le das cavidad a esos sueños, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Le vas a abrir la puerta al enemigo, él va a tomar posesión de tu mente y te vas a zarandear, hermano. Entonces este es un punto importante, ¿verdad? Que nosotros como cristianos tenemos que saber de qué manera obra Satanás. ¿Sí? Satanás obra a través de nuestra mente, a través del cuerpo del hombre. Sí, vamos a seguir dando continuación a este estudio. A través del cuerpo del hombre, te voy a poner un ejemplo. Una mujer que se prostituye, Satanás está obrando a través de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, a través de la conciencia del hombre y a través de las circunstancias. ¿Sí? Entonces tenemos que velar con toda perseverancia y súplica, ¿sí? Por los santos, hermano. ¿Por qué dice Pablo? Oren por los santos. Porque todos los santos, hermano, en todo tiempo y en todo momento estamos siendo atacados. ¿Sí? Entonces, cuando todo el cuerpo de Cristo, aunque no esté presente, pero sí están unidos con la unidad del Espíritu Santo, cuando todo el cuerpo de Cristo ora por los hermanos,
Por ejemplo, que tú en tus oraciones pidas por los demás santos de todo el mundo, aunque no los conozcas, ¿sí? Tú estás orando por los santos, hermano, tú estás haciendo guerra, ¿sí? Estás pidiendo por ellos. Amén. Entonces, qué importancia, ¿verdad, hermano? Conocer el operar del enemigo. Es importante conocer, ¿por qué? Porque para que tú puedas vencer, hermano, tú necesitas saber cómo pelea tu contrincante, tu oponente. Y en este caso, hermano, nosotros estamos viendo que todo esto es conforme a una esfera espiritual. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie, hermano, para darle gracias a Dios por esta palabra que nos compartió en esta tarde. Amado Dios, Padre eterno, te damos las gracias, bendito Padre celestial, en esta hora, por esta palabra, Señor, que tú impartiste a nosotros, Señor, como vida. Amado Padre celestial, que se convirtió, Señor, en nuestro alimento constitutivo, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú en este día edificaste nuestro espíritu, Señor, edificaste nuestra vida espiritual, bendito Dios Todopoderoso, nos revelaste, bendito Dios Todopoderoso, tu palabra. Amado Dios, te pedimos que tú permitas, bendito Padre Celestial, que todos los días nosotros nos vistamos con la armadura de Dios, Padre Eterno, para que de esa manera, bendito Padre Celestial, podamos resistir, Señor, todas las acechanzas, todos los ataques del enemigo, Señor, toda tentación que venga a nuestra vida, todo mal pensamiento, Señor, todo mal sentimiento, bendito Dios Todopoderoso, que no provenga de ti, Señor, y de esa manera nosotros podamos ser de tu agrado, Señor. De esa manera, bendito Dios Todopoderoso, tú te agrades en nosotros, Padre. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra a ti, porque solamente tú lo mereces, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, Dios le bendiga.